Mientras tanto, Amnistía Internacional le pidió al Papa que convenza al presidente mexicano de que los derechos humanos en México están en crisis dramática y sin precedente. Le pedimos al Papa usar su influencia para convencerlo de la crisis terrible de derechos humanos, poniendo en manos de la justicia a todos los responsables de estas violaciones. Ahí se da la impresión de que no se sabe que hay una crisis de derechos humanos y que se mantienen libres a los violadores por voluntad deliberada del gobierno. Yo creo que habrá casos en que eso ocurre, pero no es la regla. Buenos días, Radio Centro. Entonces explíquenme, porque somos el país que más organizaciones de derechos humanos tiene y somos en el que peor funcionan. ¿Qué hacemos? Es que esas organizaciones de derechos humanos se van a lo fácil. Es decir, al que ya está preso, que le vigilen, que no lo rapen, que lo traten bien. Esa es su preocupación. Así sea el asesino de 20 personas, lo están cuidando. Y no se fijan que hay un enorme número de víctimas, de gente que resulta totalmente impune. Pero si no sirven, entonces las eliminamos a todas mejor y empezamos de cero. Algo estamos haciendo mal, estamos invirtiéndoles mucho dinero y mucha atención mediática en algo que no funciona. Sí, a mí me parece que sí, es muy controvertido el asunto de hablar de una crisis de derechos humanos. Por ejemplo, durante la Guerra Sucia de los años 70 me parece que era mucho más evidente la violación sistemática, porque te espiaban, porque te seguían, porque había separos con tortura, como se supo después, porque había infiltraciones en las universidades y en los grupos estudiantiles, porque se persiguió a los chavos que se metieron a la guerrilla urbana y a la guerrilla rural, porque los desaparecieron. Y yo creo que el problema ahora es, en cuanto a los derechos humanos, tiene que ver con esta falta de justicia y de aplicación de la ley para solucionar controversias en situaciones de crímenes. No lo resuelve rápido, la justicia no se expedita, obviamente violentas los derechos humanos de las víctimas. Sí. Pero no creo, y eso es una percepción igual, habría que verlo con cifras. Yo creo que hemos pasado peores y no por eso ya debemos de estar tranquilos. Creo que es un muy grave momento el que vivimos, pero creo que realmente la violación sistemática de derechos humanos se dio en estos años violentísimos del PRI, con Echeverría, una parte de López Portillo y Díaz Ordaz. Por otro lado, el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, coordinador de la visita, Monseñor Eugenio Lira, reiteró que el Papa no se reunirá con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, ya que no se puede privilegiar a un solo grupo cuando fueron muchos los que hicieron la petición. El Papa hubiera querido recibir a todos, pero no hay un solo grupo, porque sabíamos que había solicitudes y algunos dirían, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Por eso va a hablar con todos. Pero esto deja abierta la posibilidad de que los reciba. Y además, como es él, si es capaz de en un momento dado, a ver, denme que vengan 10 minutos conmigo, y nadie le va a poder decir que no. Sí es factible. Aun cuando el episcopado diga y Norberto diga que no va a suceder nada, para cómo se mueve el Papa, y lo hemos visto en otros momentos, podría hacerlo. O sea, no es algo que se descarte absolutamente. El nuncio apostólico en México informa que aún no está confirmada una reunión con los padres, pero no obstante, que puede haber alguna improvisación en la realización de actos en el país, lo que estás tú diciendo, y de las palabras que el pontífice emita en México, porque él es libre de decir y hacer lo que quiera.
Claro, es el jefe. Como quiera va a ser una reunión live. Lo más que se van a poder acercar van a ser 3. Ya no es toda la comisión, ya no son todos los padres y ya le va a alcanzar 10 minutos. Claro, yo creo que lo único que voy a hacer es darles consuelo, recen, yo estoy con ustedes, los tendré en mis pensamientos. Pero llega el Papa en un momento, yo creo que nadie esperaba que se calentara tanto los últimos días, cuando se planeó desde noviembre u octubre. Esta semana ya, con hoy lo del penal, que eso se va a poner muy grave porque no nos había sucedido algo así dentro de un penal, más el número de víctimas. Lo de los 5 desaparecidos en Veracruz, de los cuales ya son 2 presumiblemente identificables como muertos. Los de Ayotzinapa y lo de la periodista que acaban de asesinar así a mansalva y brutalmente hace 2 días. Y mañana llega el Papa. Espérate, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra también mandó su carta al Papa, en donde expresan su visión sobre el grave riesgo que implica la reactivación del proyecto del nuevo aeropuerto, el cual amenaza destruir el último reducto de 14.500 hectáreas de entorno lacustre de lo que fue el gran sistema de lagos que originalmente cubren 150.000 hectáreas y que están bajo la mancha de asfalto de la zona metropolitana. Bueno, pero si se acuerdan bien, ahí era el famoso Caracol, un lugar donde Sosa Texcoco extraía Sosa de las sales del lago consumido. Entonces se veía desde los mapas una estructura en forma de espiral. Ahí va a estar el nuevo aeropuerto. Ahí no había nada natural ni silvestre, ni mucho menos. Era inhabitable, pues. Se atrasaron 500 años, porque hace 500 años que empezamos a destruir eso. Llegaron tarde. Muy tarde. Sí. No, el aeropuerto se necesita, el aeropuerto va, qué bueno que va, porque pensamos que se iba a suspender por la situación económica. Y ojalá salga lo mejor. Nos conviene, a todos nos conviene, aunque no viajemos en avión. Pues le están exponiendo tantos problemas que yo creo que se va a encontrar con la sorpresa de que tiene que atenderlos a todos, aunque sea mínimamente. Como dices tú, aunque sea una palabra de consuelo. Sobre todo en los casos más desgarradores. Esto que está diciendo Alejandro, esto del penal en Nuevo León, va a desatar otro escándalo más sobre los que ya hemos tenido sin encontrar una solución. Y es que realmente el que el Papa les dedicara un tiempo así especial solamente serviría para darle eco, para darle resonancia a su problema. Pero la solución no va a estar en sus manos. Simplemente tal vez se escuche en otro lado lo que está pasando aquí, como ha sucedido en algunas ocasiones. Pero cambio no va a haber en nada. O sea, ni los que no tienen casa van a tener, ni los que están desaparecidos van a aparecer, y muchos otros casos que tenemos por el estilo. O sea, simplemente va a ser un eco. Pero va a visitar una cárcel. Y se va a ligar forzosamente este hecho que está reportando Marcos Hipólito. De Monterrey. Claro, y además con la política del sistema penitenciario que tenemos, donde va a volver a salir la idea de la corrupción. ¿Por qué hubo detonaciones? Porque nada más fueron los policías custodios los que dispararon o se habían infiltrado. Es decir, si además era una fuga, no nada más un motín por hacinamiento. Hay 1000 cosas que van a salir a la luz en los siguientes días y que seguramente vamos a empezar a ver cómo los funcionarios se echan la bolita de no, pues es que no me responsabilizo yo porque le correspondía a fulanito, pero no es que era el gobierno. Ya verán, como suele suceder cuando suceden, haga la expresión, este tipo de cosas. Es que estamos en la víspera ya. ¿Ya? Prácticamente tenemos encima el asunto.
Así es. Y hay que aclarar quién metió granadas de mano Por ejemplo. al penal, que era lo que se oía. Ayer Denise Merkel comentaba una caricatura que hizo Magú, que publicó ayer en La Jornada, pues que sí es bastante, o sea, es una caricatura, pero que demuestra la realidad, donde está el secretario de Gobernación sentado y enfrente está el diablo. Y el diablo le está diciendo al secretario de Gobernación, mira, sí traigan al Papa, lo apapachan, lo pasean, lo llevan a todos lados, que se reúna con la gente, pero luego que se vaya, porque este territorio es mío. Esta plaza Esta plaza es mía.